Buenas noches, ilustres compañeros. Buenas noches. Has cogido el espacio perfecto para el señor Tabache. Incluso parece que el tiempo quiere acompañar a esta sensación opresiva. Muchas gracias. Este templete siempre ha llamado mi atención. Destaca su silueta en el campo santo, como un pequeño refugio desolado ante la pena de la pérdida. ¿No le parece, señor Carmín? Totalmente de acuerdo. Además, creo que desde su descanso eterno a nuestros callados anfitriones les parecerá adecuada la reunión que hoy nos ha convocado aquí. ¿Está de acuerdo, señora Lee? Más que de acuerdo, y por si mis acompañantes lo desconocían, el panteón más cercano a este templete con los rosales tallados junto a los cipreses es el panteón de mi amada familia, donde descansan los restos de mis antepasados. Qué interesante, señora Yin. Entonces, ¿usted está familiarizado con este cementerio? Así es, señor Púrpura. Qué suerte. Para mí es la primera vez en estas tierras y me he perdido ligeramente antes de llegar. Por suerte, la compañía de los ausentes me ha mantenido alerta y he podido divisar el arte de los panteones. ¿Ha divisado el panteón de mi familia? Efectivamente, y me ha parecido una belleza elegante, casi olímpica. Sus familiares tienen un bello lugar de reposo. Muchas gracias. Sus palabras son como un bálsamo para mi dolorida alma, pues entre sus habitantes se hallan los restos de mi persona amada. Qué triste pena. Lamento oírlo, señora Lee. ¿Y su pérdida fue una circunstancia trágica? La más trágica de todas, que es privar a los brazos amantes de su persona soñada. Triste es, sin duda. Ya que el objetivo que nos acompaña es el de contar historias lúgubres e inquietantes que sirvan como inspiración para nuestras plumas y futuros relatos, ¿le apetecería comenzar la velada contándonos su trágica crónica? Puedo ser el primero en iniciar esta ronda de relatos. Sí. Comience entonces, señora Lee. Estamos deseando escucharle. Un anciano y respetado caballero haitiano tenía una hermosa sobrina llamada Camila. Una hermosa joven de piel clara a quien presentó y apadrinó en la sociedad de Puerto Príncipe, donde se hizo popular y para quien esperaba apañar un matrimonio brillante. Ah, Puerto Príncipe, qué exótico paraje y qué hermosa tierra para empezar nuestro relato. Hermosa, peculiar y en ocasiones siniestra, como podrán comprobar a lo largo de mi historia. Continúe, por favor. Pues como les explicaba, Camila es la protagonista de nuestro relato. No se podía esperar que su tío le diera una dote, pues era un hombre próspero, pero no rico, y tenía familia propia, lo que nos lleva a un instante que, ante la hermosa joven, los jóvenes de la élite se apiñaban detrás de ella para llenar su carne de baile, pero tristemente ninguno de ellos tenía intenciones serias. La sociedad puede ser cruel con las jóvenes hermosas, pero sin embargo. Tal parece. ¿Y qué ocurrió con la joven dama? Al llegar Camila a la edad de 20 años, su padre, Matthew Tussell, apareció. Llevaba años desaparecido y nadie sabía de su lugar de residencia. Volvió como un rico cultivador de café, de Mont Vidal. Qué giro de los acontecimientos. Le lloverían de repente las peticiones de matrimonio, ¿correcto? Así fue. Sin embargo, ya hacía meses que Camila y yo nos hablábamos en secreto. El poder del amor prohibido. ¿Su familia se ponía de la mano, señora Lee? Tristemente así era, pero todo cambió con la llegada del señor Tussell. Me convertí en su pretendiente formal y tras un tiempo la solicité en matrimonio. Bien hecho, señora Lee. Seguramente era una joven dama virtuosa y encantadora. Camila era la más encantadora de las criaturas y estábamos deseando unir nuestros destinos. Sin embargo, ¿Qué ocurre, amigo mío? No me mantenga en este incertidumbre. el señor Tussell impuso una extraña petición. Era rico, cosmopolita y bien educado, y acababa de adquirir una casa señorial en el terreno de los Tussell, un hermoso bungalow de madera con techos de tejas y amplias terrazas. Ahí había construido un camino donde a menudo aparcaba su coche y se lo podía ver en los cafés. ¿Y cuál era la petición entonces? Que tras años de estar fuera de la vida de Camille, le concediésemos un año de convivencia con su hija, antes de permitir que se desposara. ¿Cuál cruel espera para los amantes que desean estar juntos? Efectivamente, fue cruel nuestra separación. Y más, si hacíamos caso de los extraños rumores que acompañaban al padre de Camille. Rumores.
Por el tono de nuestro amigo no pueden sino ser rumores lúgubres e inquietantes. ¿Me equivoco? No se equivoca, amigo mío. Las lenguas de Puerto Príncipe hablaban de asociaciones oscuras al vudú o a la brujería. Al inicio no quise hacer caso de las malas lenguas, pues tales rumores eran normales respecto a casi todos los haitianos que han adquirido poder en las montañas. Sin embargo, tras su extraña petición, algo cambió ante nuestros ojos. Entonces deduzco que el tío de la muchacha y su familia, amigo mío, aceptaron el año por resucitado por el padre. Así fue. Y a día de hoy aún me flagelo mentalmente por mi error. Pues si hubiese luchado, nada de lo que aconteció aquel día se hubiese urdido para hacerme perder a mi adorada Camille. Tarde es, amigo, para enmendar decisiones del pasado. Solo los recuerdos nos consuelan. Ni esos, mi querido señor Azabache. El señor Tussel se llevó a su pálida hija a la montaña y, tras casi un año, eso parece, ella no fue infeliz, o al menos no vio muestras de ello. Aún bajaban a Puerto Príncipe y se los podía ver asistiendo de manera esporádica a las orillas de los clubs. Allí podíamos encontrarnos, escasos pero maravillosos momentos. Entonces deduzco que el tío del padre de la muchacha no tenía malas intenciones, ¿correcto? Así parecía, al menos al inicio, aunque nadie podía sospechar lo que ocurriría después. Siga con su relato, señora Añil. Me hallo completamente cautivado por la historia. ¿Qué ocurrió con la bella Camille? Mi Camille. Poco a poco, su familia, sus amigos y yo comenzamos a sospechar que no todo marchaba tan felizmente como parecía allá arriba. Camille se mostraba nerviosa en presencia de su padre. Daba la impresión de que había adquirido un vago y creciente temor hacia él. Todo lo que era Luciano era algo entonces. Tristemente nunca lo es, amigo mío. ¿Alguien logró hablar con la muchacha? ¿Saber de su boca lo que ocurría? Sí, fue su tía la que intentó conseguir las confidencias de su sobrina y la muchacha gradualmente le abrió el corazón. Su padre jamás la había maltratado, jamás le había dirigido una palabra brusca. Siempre era amable y considerado, pero había noches en las que parecía extrañamente preocupado. Y en tales noches ensillaba su caballo y cabalgaba rumbo a las montañas, a veces sin regresar hasta después de que hubiese amanecido. Momentos en los que parecía aún más absorto y perdido en sus propios pensamientos que la noche anterior. Y había algo en el modo en el que se sentaba y la miraba que la hacía creer de algún modo que ella estaba relacionada con tales pensamientos secretos. No querrá usted insinuar que el padre albergaba pensamientos incestuosos para con su hija. ¡Qué horror! Tales eran los sentimientos de Camille, pero no teníamos pruebas de una conducta reprochable por parte del señor Tussel. La historia se complica para nuestro joven protagonista. No sabe usted cuánto. Una mañana, cuando pensaba que él se había pasado toda la noche en las colinas, mirando por casualidad por la ventana, vio salir a su padre por la puerta de una construcción que había en su gran jardín, apartada de los otros edificios y que él le había dicho que era su oficina, donde guardaba los papeles de negocios, la contabilidad y que siempre estaba cerrada con llave. Entonces, con toda probabilidad, esos pensamientos secretos suyos se debían a problemas de negocios, no a deseos impuros por parte del señor Tussel. Se trataba de la imaginación nerviosa de Camille. Ojalá hubiese sido así, señor Camille. Habría dado toda mi fortuna porque ese hubiese sido el caso. Se lo juro. ¿De qué se trataba entonces? Lo que sabemos de los acontecimientos posteriores lo entresacamos de los intervalos medio lúcidos de una criatura aterrada e histérica que finalmente se volvió loca de remate. Así es, señores. Estoy hablando de mi pobre Camille. ¿Loca? ¡Pobre muchacha! ¡Qué triste destino! ¿Qué ocurrió, amigo mío? ¿Se libró de esta locura? Por lo que logramos discernir, la noche del aniversario de su mudanza, la que habría marcado su regreso a mis brazos y el sello de nuestro compromiso, Tussel había partido a caballo, diciéndole que no la esperara.
Ella supuso que en su preocupación él se había olvidado de la fecha, lo cual le dolió e hizo que guardase silencio. Se fue a la cama pronto y se quedó dormida, pero al caer la medianoche, su padre la despertó. Estaba de pie junto a la cama y sostenía una lámpara. Parecía que hacía cierto tiempo que había regresado, pues ahora se lo podía ver vestido de etiqueta. Ponte el vestido que usaste en la pedida de mano y arréglate. Vamos a ir a una fiesta. Ella estaba somnolienta y aturdida, pero inocentemente complacida. Pensó que en el retardo de su preocupación él se había acordado de la fecha y que le había preparado una sorpresa donde la llevaría a bailar y a cenar al club. Tómate tu tiempo y ponte tan hermosa como puedas. No hay prisa. Pero tras una hora, el coche de caballos no estaba preparado. Su padre le dijo que la fiesta se organizaría en la casa. Ella vio una luz proveniente del otro extremo del jardín, la oficina. Él la tomó del brazo, la condujo por el oscuro jardín y abrió la puerta. La oficina, si es que alguna vez había sido tal cosa, ahora se había transformado en un gran comedor, tenuemente iluminado por las luces de unas velas altas. Ahí había una antigua mesa con un buffet, de la que colgaba un gran espejo, donde había platos de carnes frías, copas de vino y frascas de ron. Siéntate, Camille. En el centro de la estancia, 4 invitados vestidos de etiqueta, pero que les sentaban mal, ya se hallaban sentados a la mesa, encorvados de una manera antinaturalmente tensa. Te pido que perdones la aparente rudeza de mis invitados. Ha pasado mucho tiempo desde que probaran el vino y se sentaran así a una mesa con una anfitriona tan hermosa. Pero ahora beberán contigo, sí. Alzarán sus brazos como yo alzo el mío. Brindarán contigo, mas se levantarán y bailarán contigo. Cuando Camille ya se había sentado a la silla a la que la condujo Toussaint, habiéndose sentado él en la que estaba enfrente, ella notó que los dedos de un silencioso invitado estaban cerrados con rigidez en torno al frágil pie de una copa de vino, ladeada, derramándose. El horror acumulado en Camille se desbordó. Ella tomó una vela, la acercó a la cara macilenta y pálida y vio que el hombre estaba muerto. Se hallaba sentada a la mesa de un buffet, con 4 muertos apuntalados. Tras un instante, luego gritando, se puso de pie de un salto y salió corriendo. El señor Toussaint trató de detenerla, pero ya era demasiado tarde, pues era pesado y la doblaba la edad. Ella, aún corriendo por el oscuro jardín, un destello blanco entre los árboles, y atravesó el portón. La juventud y el absoluto terror le brindaron alas a sus pies y escapó. ¿Qué ocurre, amigo mío? ¿Se escapó del horror? Ojalá hubiese sido así, señor Púrpura, pero la verdad es que las mujeres del mercado la encontraron sin sentido. Su vaporoso vestido estaba roto y desgarrado. Sus pequeños zapatos de satén blancos, sucios y deshilachados. Uno de sus tacones partido allá donde tropezó con una raíz y cayó. Solo estaba medio consciente, incoherente. Y las mujeres del mercado comenzaron a discutir entre sí, pensando que simplemente se trataba de una mujer de pocos escrúpulos. ¡Qué desgracia! ¡Pobre muchacha! Ella alcanzó a decirles cómo se llamaba, el nombre de su tío, y les rogó que la llevaran a casa con su familia. Una vez allí, habiéndola metido en la cama y llamado a los médicos, la familia consiguió sacar por el farfulleo histérico de la joven una comprensión parcial de lo que había podido suceder. Que espero un relato, señor Añil, pero por favor, díganos qué ocurrió con el infame señor Toussaint. ¿Lograron atraparlo? Eso es lo que más me atormenta hasta el día de hoy, pues al registrar la casa ese mismo día, Toussaint había desaparecido junto a todos sus sirvientes, salvo un anciano que les dijo que Toussaint aún se hallaba en Santo Domingo. Al ir a registrar la casa ese mismo día, solo encontraron el vino aún sobre el mantel
una botella volcada, las sillas tiradas, los platos de comida todavía intactos, pero aparte de eso no encontraron nada más. Tussell jamás regresó a Haití. La investigación criminal era inútil. ¿Qué esperanza razonable podrían albergar de condenarlo, basándose en las pruebas que no se sustentaban solas de una hija de mente desequilibrada? Entonces, la desafortunada muchacha sigue con vida. Es que no ha prestado atención, mi ilustre compañero. Nuestro querido señor nos ha dicho que sus restos reposan en el panteón familiar. Perdón, cierto. A mi adorada Camille la encerraron en un hospital para dementes. Su frágil mente no lo soportó y terminó quitándose la vida arrojándose desde el tejado unos pocos años más tarde. Que el Señor acoja su pobre alma. Que así sea. Pero entonces, ¿qué había estado tramando ese Tussell? ¿Qué criminal, quizá macabra necromancia en la que su hija iba a ser la víctima o el instrumento? ¿Qué habría ocurrido si no hubiera escapado? No existe ninguna prueba o explicación convincente de ello. Hay historias, más bien horrendas, impublicables, abominaciones practicadas por algunos brujos que afirman levantar a los muertos. Pero la credibilidad y lo que hubiese podido suceder esa noche depende de las pruebas aportadas por mi pobre Camille. Entonces, ¿qué queda? El señor Tussell preparó una cena de aniversario para su hija, en la que se dispusieron 6 platos. Y cuando ella vio la cara de los otros 4 invitados, se volvió completamente loca.